Sí, efectivamente, un año 2025 que en lo legislativo marca un punto de inflexión, un antes y un después. Veníamos de un 2024 fuertemente caracterizado, influido por la impronta del gobernador Maximiliano Puyaro, que apenas asumido nos había mandado una batería de leyes urgentes, indispensables, para poner en práctica un plan de gestión que era transformador. Fundamentalmente temas de justicia, de seguridad, de desarrollo. Bueno, entonces fue un año que nos abocamos a pleno a esas leyes. El 2025, en cambio, tuvo el color de la reforma constitucional. 60 años en los cuales nos regía una norma, una ley de leyes, una base institucional que había quedado fuera de su tiempo, había sido avanzada cuando se votó, pero que hoy no respondía a lo que una provincia como Santa Fe necesita. Y efectivamente la Cámara de Diputadas y Diputados que presido fue la casa anfitriona de todo ese ir y venir. Hubo más de 700 proyectos presentados de personas, de instituciones por temáticas, hubo audiencias públicas, hubo comisiones de trabajo muy fuertes, sesiones muy potentes, y creo que quedó en claro que Santa Fe tiene esto, ¿no? Un respeto institucional a lo diverso, a lo distinto, tan a contramano de un gobierno nacional que agrede, que difama, que bueno, llega al punto hasta de la grosería para dirigirse a los opositores. En este devenir nos queda un 2026 también fuertemente influenciado por las leyes que vamos a estar votando para darle vida, para darle acción a este esqueleto de nuevas normas que es la Constitución. Mira, te cuento esto. Uno dice reforma de la Constitución y efectivamente hacía 20 años que la provincia y quienes lideramos en política queríamos avanzar y había trabas, queríamos avanzar y había trabas. Yo tengo el orgullo que los 3 gobernadores socialistas iniciaron su discurso el 1 de mayo, la apertura de sesiones en la legislatura hablando de la reforma constitucional. Pero no nos quedamos ahí. Viste que en la vida uno tiene que entender los procesos, cuando es tiempo y cuando es no, pero tenés que estar preparado para cuando sí. Entonces nuestros equipos técnicos trabajaron a lo largo del tiempo. De hecho, en el gobierno de Miguel Lifchitz, fue cuando más cerca estuvimos y en el 2018 él hizo una presentación que la llevamos al recinto aun cuando sabíamos que no teníamos los votos, pero queríamos dar el debate. Fueron horas, me tocó dar la voz en defensa de este proyecto y todo eso que habíamos estudiado, toda esa movida con instituciones, con un proyecto de reforma muy vivenciado, sirvió muchísimo para este año. Entonces me parece que eso nos queda de enseñanza, que en la vida no te tenés que quedar con el no te tenés que quedar con que fracasó en un momento, no te tenés que quedar con la falta de estudio. Digo, yo creo que la política se desmorona en la relación con la gente también por una cosa bastante liviana, bastante poco profunda de estudio, de trabajo, de conocimiento de los temas. Así que mi espacio político llegó al punto de la reforma constitucional muy armado. Siento que fuimos protagonistas al ofrecer, por supuesto, no todo salió, el consenso te lleva a que algunas cosas se toman y otras no. Y cierro con esto. Muchos me han preguntado, ¿es la Constitución que hubiera querido Miguel? Y yo te digo sí, aunque no contenga todo lo que él hubiera querido, pero el proceso y la capacidad de diálogo de los constituyentes encontrando acuerdos, eso ya lo vale. Yo tuve el honor en su momento, allá por diciembre del 2023, de ser elegida como la primera mujer presidenta de la Cámara de Diputados y Diputados en toda la historia de la democracia de Santa Fe. Y eso me comprometió fuertemente y de manera doble. Primero, por supuesto, ejercer correctamente el rol de presidencia de una institución que no es sencillo y al cual uno le da su impronta de trabajo. Y el mío tenía que ver con esto,
con trabajar mucho, pero con obtener consensos para que las leyes no solo salieran con los votos propios, que de hecho eran suficientes, sino imponerte la escucha a las minorías. Pero también en mi doble rol de mujer, que era abrir camino, así como lo habían abierto para mí, las pioneras en la lucha de las defensas de las mujeres, abrir camino también para nuevas generaciones y nuevas oportunidades. Y tuve el orgullo no solo de ser elegida, sino de ser reelegida en estos 3 años consecutivos, así que me siento más que orgullosa, pero más que comprometida. Primero contar que el discurso inaugural de sesiones fue un 15 de febrero porque cambió la Constitución. Antes hablábamos de ayornarlo a los nuevos tiempos. Parecía imposible que una legislatura recién comenzara el 1 de mayo a votar las leyes. Si bien teníamos siempre una gran cantidad de trabajo, pero fíjate que, yo digo, empezar el 15 de febrero es más democrático y más respetuoso de todas las voces. ¿Por qué? Porque si no, solo podíamos votar las leyes que habilitaba el gobernador. En cambio, ahora podemos hacerlo con las que presenta cualquier diputado o diputada. Eso es la vida democrática, esa es la pluralidad de opiniones. Y el gobernador dio un discurso muy valiente. Recordemos que veníamos del conflicto con la policía, un conflicto serio, severo, que después se disparó en otras provincias también. Y como siempre, Puyaro, un hombre valiente, empezó el discurso con el tema. Hizo toda una gira por los distintos temas de gestión y lo volvió a terminar con el tema. Me gustó que no le escapara a ese problema, a ese conflicto, pero no dejó de hablar del desarrollo productivo, de los temas sociales, también de los temas institucionales que tienen que ver con la Constitución y, de hecho, con la veintena de leyes que vamos a estar votando este año, que algunas ya han venido del gobierno, pero que todas las estamos construyendo de una manera muy artesanal, ¿viste? Acá no hay nada enlatado ni nada hecho. Ya lo hicimos con la Constitución. El gobierno presentó mejor dicho, su propio partido, ¿no? El radicalismo presentó una propuesta y todos, bueno, de hecho los socialistas ya lo habíamos hecho y me parece que lo estamos viendo ahora con leyes como la de la ley de municipios, donde también hay una propuesta del gobierno, hay propuestas de todos y formamos un resultado integrado y mejor. Esa impronta la tuvo Puyaro en su discurso. Fue posible. La justicia tuvo a lo largo de décadas un statu quo, ¿no? Una de las instituciones, primero más de puertas adentro, recordemos de aquella vieja mención de que el juez habla por la firma de sus actos, ¿no? Parecía imposible que alguien relacionado con la justicia diera una explicación periodística, hablara con el resto de la gente. Era todo muy, no quiero decir opaco en términos de algo incorrecto, pero sí en términos de que estaba muy puertas adentro. Bueno, la reforma de leyes que nosotros habíamos presentado, pero en la Constitución cambia esto y le da una transparencia, una apertura. Y además le da rango constitucional a ver, recordemos que hace ya muchos años nuestra provincia cambió su método de justicia penal. Antes, el mismo juez que investigaba, juzgaba, con lo cual no había, viste, esa oposición, era del medioevo. Bueno, esta división que nosotros hicimos entre los fiscales, el Ministerio Público de la Acusación, que es el que investiga, la defensa, que por supuesto es quien defiende al presunto delito, y la justicia a través del juez, que es el que termina dictaminando, ahora los tres tienen rango constitucional. Es un triángulo muy virtuoso. Y además también un tema álgido como es la edad, ¿no? Nosotros determinamos que a los 75 años se cesa en los altísimos cargos de la justicia en la Suprema Corte y en otros cargos de alto rango también. Así que ese es un tema que por estos días está siendo un poco controvertido.
los magistrados que pasan esta edad, bueno, han dicho, han expresado verbalmente que sí, que se retiran, no lo han hecho por escrito todavía, pero por supuesto confiamos en su palabra.